la, la pregunta. Hay otra persona que tiene levantada la mano para hacer como una ronda y vamos con eso organizando nuestras participaciones y respuestas. Sandra Sí. Milena. Sandra Milena, ¿tiene levantada la mano? No, señor, profe. Ah, es que parece levantada la mano ahí. Pensé que ibas a participar. ¿Listo? ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta con respecto a la ponencia que acabamos de ver? ¿La ponente se encuentra en la reunión? ¿Para responder o respondemos nosotros? Sí, buenas Sí, ahí tardes. están con la cámara abierta. Sí, Vale. buenas tardes, señores profesores y compañeros y compañeras. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy linda este encuentro. Las primeras ponencias también muy aclarecedoras y buenas, ¿no? Sí, Gonzalo, muchas gracias por la pregunta. Yo en la ponencia escrita había puesto algunos casos en donde se llegaba a demostrar la inocencia de las personas que habían sido encarceladas, criminalizadas, etcétera, porque años después se lograba, después de asimismo otra lucha por demostrar su inocencia, se lograba demostrar que efectivamente eran acusaciones injustificadas. Y también dentro de esas mismas investigaciones se llegó a detectar gente infiltrada por el mismo Ministerio de Gobierno del país. Estábamos también desde acá, desde el Ecuador, muy atentos de las últimas manifestaciones que han existido también en Colombia, que eran bastante similares, que fueron multitudinales, ¿no? Y que obviamente dentro de estas explosiones masivas de indignación colectiva, es muy difícil controlar por parte de quienes dirigen este tipo de sinceras expresiones sociales, como los dirigentes sociales. Pero allí está, ese es el marco en el que nos movemos. No podemos detener una expresión popular que defiende nuestros derechos y al mismo tiempo también es como un espejo de la realidad que vive el país. Por un lado, un gobierno que no escucha y que prefiere boicotear expresiones populares, o también gente privada, otros ciudadanos que se aprovechan de esa situación precisamente en un marco en el que el Estado, para mí, no da una respuesta clara de justicia social, de un mundo en el que todos tengamos oportunidades, ¿no? Entonces, también se producen por eso esas expresiones. Y gracias, Gonzalo, por la pregunta. Gracias a usted por la respuesta. Totalmente de acuerdo. Y un saludo para los hermanos ecuatorianos, pues que también están pasando momentos de hartas protestas. Saludos. Bueno, muchas gracias, Mariela. Muy buena tu ponencia. Bueno, ¿más preguntas? Manos levantadas. Bueno, está Gilma Lucía. Sí, hola, buenas tardes. Un saludo para todas y para todos. Especialmente un saludo para Mariela Beatriz. Felicitaciones. Muy orgullosa por tu participación. Bueno, yo soy tutora de Mariela Beatriz en el curso de Ética y Ciudadanía, y el aporte que nos realiza ella con esta participación y con esta ponencia nos permite evidenciar las realidades que compartimos, digamos, como en el contexto latinoamericano, ¿sí? Nos permite también y nos lleva a seguir reflexionando en torno al concepto de terrorismo, que adquiere un significado y una denotación a partir de ciertos hechos históricos y particulares, ¿sí? Que es necesario ubicarlos en un tiempo, en un espacio y en un contexto para poder comprender por qué este llamado que nos hace Mariela Beatriz en torno a la desobediencia va más allá de precisamente lo que hemos visto durante el desarrollo del curso, y es establecer esas diferencias entre los códigos morales y la ética, ¿sí? Entonces, creo que Mariela Beatriz nos provoca y nos sigue invitando con esta ponencia a seguir revisando todas esas construcciones
culturales, esas construcciones antropológicas incluso que venimos haciendo como sociedad para ponerlas en cuestión, ¿sí? Siempre estar cuestionando y estar debatiendo y estar observando de manera muy analítica todos los fenómenos que nos suceden, tanto desde lo local como desde lo mundial. Entonces, nada, agradecer a Mariela Beatriz porque nos permite también dar una lectura frente a lo que está sucediendo en el Ecuador, que también, pues como país hermano y país vecino, nos llega y nos corresponde también leer, entendiendo la lectura más allá de, como un ejercicio más bien de utilización de todos los sentidos. Entonces, nada, reiterar el agradecimiento y felicitaciones, Mariela. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, profe Gilma. Bueno, ¿alguien más tiene levantada la mano? ¿Nadie más? Sí, profe. Es que quiero hacer participar al chat. Hay una pregunta y creo que es más de orden teórico conceptual, pero también de los procederes de la filosofía en términos de lo ético, la producción ética de las sociedades y las teorías cómo se han construido. Entonces, hay una pregunta de Johan Mauricio Santander, bueno, es una participación que él dice que, entre comillas, desobedecer una ley es ético, está mal enfocado. Entonces, creo que podríamos amplificar un poco a través de otra pregunta que compartiría y es qué tan ética es también y si es válido o no cuestionar las leyes y en su eticidad, teniendo en cuenta que pues Thoreau es uno de los creadores, pero también de este concepto y que también desobedecer, la desobediencia civil son prácticas de una ética pacifista, ¿no? Pero que pues, claro, inicialmente sonaría contradictorio desde un enfoque normativo, ¿no? En donde la ley pues es consagrada como la palabra mayor en un estado, desde una perspectiva más jovenciana, por decir algo, desde Hobbes, desde el único estado, un estado incluso totalitario. Entonces, qué interesante pregunta, Johan, y pues lo dejo a María Beatriz también y al resto de profes que estamos acá. Muchas gracias por la pregunta, Johan. Es muy importante esa pregunta. Y bueno, yo como estudiante de primer año de ética que estoy aprendiendo la materia, pues es realmente un reto la respuesta. Ojalá luego fortalezcan un poco más esta respuesta los docentes también. Pero la pregunta es clave, ¿no? ¿Desobedecer una ley es realmente ético o hasta dónde es ético, ¿no? Para mí, más que ser ético o no, creo que deberíamos considerar que la ley es una construcción humana. Y como tanto, una construcción humana y cultural puede cambiar en el tiempo. Y retomo las palabras de nuestro primer expositor, Jonathan, todo el comportamiento humano debe ser enteramente contextualizado. Si la ley fuera una cosa firme, que no puede ser cambiada, ni discutida, ni desobedecida, yo como mujer no estaría en este momento haciendo una ponencia porque ni siquiera tendría el derecho de estudiar en la universidad y ni siquiera tendría el derecho de votar. Y las conquistas que se han ido haciendo históricamente, retomo la trayectoria histórica de la humanidad, la conquista de los derechos ha sido precisamente desafiando el status quo, desafiando críticamente lo que ocurre en la sociedad. Y obviamente la pregunta es válida porque yo podría decir personalmente que el seguimiento de las leyes nos da un buen convivir. Pero existe en algún momento histórico en el que sí debemos reflexionar sobre si esas leyes se asientan en las bases de la justicia social o no. Esa sería mi respuesta. Gracias. Vale, muchas gracias, Mariela. ¿Alguna otra pregunta? Ahora aquí María Consuelo dice, en el chat, dice, desde el proceso ético podemos decir que debemos cumplir las normas o leyes, puesto que al no cumplirlo no sería ético. Pero si las leyes las hacen los hombres, ¿quién puede asegurarnos que en el momento de ellos hacerlas fueron éticos? Digamos que sí se presenta ese dilema
qué tan éticas son las leyes en ese sentido, ¿no? En alguna época la esclavitud era legal y estaba bien visto. Está bien visto la pena de muerte en algunos lugares, en otros no, digamos, se respeta la vida. Entonces, digamos que eh, estudiar y analizar ese código ético para hacer las leyes es muy importante. Eh, digamos que hasta cierta época, y lo exponía el profesor español, y se hablaba de la ética, se hablaba de Aristóteles, pero, y la política, ¿no? Digamos que la ética y la política también van de la mano, pero ¿hasta qué punto? Se puede decir que que existe una ruptura entre la ética y la política a partir de todo lo que expuso Maquiavelo en su época, ¿no? Y desde esa época se empieza a decir que la ética se separó de la política. Entonces, es muy complicado tener en cuenta esto de la ética para las leyes. Se puede tener, digamos, un objetivo común que es buscar el bienestar digamos, del ser humano. En ese sentido, digamos, para dictaminar o para dictar las leyes o legislar en los diferentes países. Bueno, Elian Darío Osco Jiménez dice, de acuerdo con Adela Cortina, la ética como principio universal busca la justicia y la felicidad. Sí, señor. Así que cualquier acción que busque justicia debería considerarse ética siempre y cuando no se agreda los derechos de las otras personas. Sí, digamos que complementa lo que acabo de decir. La idea es que las leyes, teniendo en cuenta la ética, busquen, digamos, el bienestar de la humanidad o del ser humano. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más va a participar? Buenos días, tutores y compañeros. Digo, buenas Vale. tardes. Buenas tardes. Bueno, respecto a lo que es actuar éticamente y no éticamente respecto a las leyes, tuve un caso parecido a eso, ya que uno de los retos del curso de ética es gestionar, encontrar una problemática y desarrollar soluciones a ella, ¿cierto? Respecto a eso, voy a dar mi opinión, no sé si sea de su agrado. Bueno, en mi comunidad se presentó una problemática que no es estar actuando éticamente correcto, ya que aparte de incumplir una ley, está influyendo de manera negativa en el futuro de los jóvenes, la cual es el consumo de alcohol en los menores de edad. Uno de los casos en los que yo siento que esto se nos salió de las manos fue cuando un niño de apenas 11 años tomó licor hasta el grado de quedar embriagado. También es importante recalcar de que en mi comunidad los lugares de tipo bar, o sea, nocturno, donde se comercializa alcohol, está siempre abierto a todo público. No hay restricción de edad, lo cual a mi parecer y frente a la ley no está permitido, ¿cierto? También es importante también es importante decir que a los dueños de estos lugares solamente les importa que su lugar esté lleno de personas que puedan gastar el dinero en estos lugares sin importarles si son niños, jóvenes o adolescentes. Vuelvo a recalcar el caso del niño de 11 años que tomó alcohol hasta el grado de embriagarse. Yo, desde mi punto de vista, gestionaría unas soluciones bastante, no sé la palabra, pero ahora, una de las principales soluciones que yo daría sería de diseñar una especie de charla con los dueños de estos lugares, en los cuales se les informa sobre el daño a la salud que le genera a estos jóvenes y el gran, como digo, y el gran problema legal en el que se pueden meter, ya que delante de la ley colombiana está prohibido expender alcohol a menores de edad, lo cual estos no cumple, ya que solamente a su interés es vender alcohol sin importar la edad de los jóvenes o de las personas. Otra de las soluciones
también una de las principales causas que se me había olvidado trata sobre los papás que dan muchas libertades a estos niños, ya que el niño de 11 años que bebió alcohol, el papá, el día que llegó a el niño el día que llegó a su casa embriagado, el papá le dijo, estas fueron las palabras del papá: todo el mundo se emborracha alguna vez en la vida, lo cual a mi parecer está mal, ¿cierto? También debo decir que los papás liberales deben, creo que, restringir algunas cosas a sus hijos, ya que para todo hay una edad. Delante de la ley colombiana, la edad para tomar alcohol es a los 18 años, y ellos desde que tienen 12, 13 o hasta 11 incluso años, ya pueden beber alcohol porque su papá se lo permite, y eso los hace ser más personas maduras delante de los ojos del papá. Bueno, eso fue todo. Gracias. Vale, muchas gracias, Daniel. Bueno, muy buenas las intervenciones. Estuvo movido esta primera ponencia, entonces podemos continuar con la segunda ponencia, profe Laura. Muy buenas manos levantadas. Listo, entonces es una ponencia de uno de los estudiantes. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Fuerte y claro, profe. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a observarlo. Es Felipe Robles, que pongo pues a continuación. Entonces, igualmente la dinámica es similar. Vamos a opinar al final. Y si está pues aquí en la audiencia, pues le invitamos también a hacer su producción de respuestas. ¿Está sin audio, profe? Sí, hay dificultades de audio por el mismo video, entonces por eso puse los subtítulos. Ah, bueno, gracias. Muy bueno. Buenas tardes, disculpen, ¿es que no se escucha? Estimada estudiante, precisamente la profe está compartiendo la descripción en texto porque hay problemas con el audio del video. Exacto. Yo acabo de escribir ahí en el chat lo mismo. Hay problemas de audio, entonces por eso no tiene subtítulos.
Bueno, aquí acaba de culminar la segunda ponencia. No sé si tenemos a Felipe como audiencia. Si Felipe está por aquí, Felipe Robles, que es el autor de este video. Parece que Felipe no está. Profes, no sé si tienen algún comentario, la pregunta dinamizadora. Aquí no sé si la audiencia tiene más preguntas. Se quedó pensando. ¿Preguntas? Entonces, sí, mi estimado, aquí sí, ya alguien tiene, creo que una pregunta. Sí, Gonzalo, adelante. Gonzalo. Sí, no es una pregunta, bueno, es un comentario respecto a la ponencia del compañero. Yo soy estudiante del CEA de Palmira, ¿verdad? Me identifico. Eso nos demuestra que la evolución de la ética depende del comportamiento de nosotros, ¿verdad? Y lo podemos relacionar con la ponencia anterior, donde se habla de lo político y la ética. Mire que si nos vamos tiempos atrás, era más físico el daño, la diferencia en las sociedades era más notable en cuanto a la esclavitud y los nobles y esa jerarquización que había. Y siempre el que lleva, digámoslo, del tablero, como decimos nosotros coloquialmente, son los más bajitos, los esclavos. Pero eso ha ido eso no es que se haya desaparecido, ha ido modificándose, ha ido mimetizándose, ¿verdad? En cuanto a que cuando se hacen las leyes, todo este cuento, siempre quieren darle duro al pueblo y nos quieren tener como unos esclavitos ahí disfrazados. Es como ese punto de vista. Y lo mismo de la cuestión de las basuras. La gente, si usted le va a decir, venga, no lo haga, porque pues uno ya tiene conciencia y sabe que no lo hace, mis hijos no tiran un papel al suelo, todas las basuras en la casa las separamos y el vecino viene y mira y eso se va aprendiendo, ¿verdad? Pero cuando usted le va a hacer un reclamo a alguien en la calle, venga, no tire la basura ahí, uno evita un problema y que se caliente el ánimo y entonces uno se queda callado. Pero sí es difícil las cuestiones de las basuras, se genera un mal ambiente, se habla mal del sector, entonces comienzan los malos comentarios y se crea un ambiente antisocial, digámoslo así, del sector, ¿sí? Entonces, la evolución de la ética depende de nuestro comportamiento, de qué es lo que nosotros estamos brindando a la sociedad como partícipes de la sociedad, como ciudadanos, ¿verdad? Ese es como mi comentario y mi aporte. Entonces, la ética está en constante evolución y depende mucho de nosotros. No sé si puedo intervenir en este momento, profesor. ¿Hay algún otro estudiante? No, no hay más estudiantes, profe. Normal. Bueno, mira, a propósito de lo que nos comparte nuestro compañero estudiante Gonzalo, hay un término muy chévere que es lo político, diferente a la política. Y uno podría observar el término de un acto político del barrio, no vamos a sacar las basuras y no las vamos a dejar hasta que nos solucionen dicha problemática. Es una forma de ver ese escenario. Pero otros no, vamos a aprender a mejorar eso, a seleccionarlo, entre otros. El uso de lenguajes. A veces usamos términos muy técnicos como reciclar. Y si tú ves a alguna ama de familia, de casa, para ella reciclar es algo diferente a lo que se está proponiendo en el afiche. Entonces también como esto es un espacio académico de formación, recuerden, estimados estudiantes, que los textos en el escenario audiovisual se deben defender solos. Entonces, como vemos en la propuesta de nuestro compañero, faltó mucha información y faltó sobre todo un llamado a la acción. O sea, sí, las basuras, pero que nos decía el compañero de la ética, otros dicen que es
a veces la ética es, entre comillas, cuestión de conveniencia. Yo actúo según el escenario, según el momento. Como diría Paduray, uno no tiene una sola identidad, sino múltiples identidades dependiendo del contexto. Y también hay un escenario central en la ética, lo vemos en la primera unidad, que es la cultura. La cultura nos dicta las costumbres, nos dicta los contenidos morales. Ustedes, a ver, de pronto, si buscan más cerca de las pirámides en Egipto, hay verdaderas ciudades de la basura, donde vive la gente y viven de hacer reciclaje de partes tecnológicas, de otro, entonces tienen otra noción de incluso el concepto basura. Entonces, el llamado es que pensemos muy bien los lenguajes, en que pensemos muy bien cómo vamos a entablar esa problemática social y cómo la vamos a invitar a la acción, que era lo que le pedíamos en estos pósters. Que la gente ya muchas veces está cansada de esas campañas del reciclaje. No, ¿qué podemos hacer para que entiendan que desde la ética todos somos responsables y debemos también tener, o sea, si queremos estar en una comunidad, hacer X o Y actividad o X o Y forma? La gente que saca sus mascotas se ha ganado mucho. Si ustedes ven, ya usan la bolsita, pero la dejan botada en el sitio. Es cómo podemos hacer que se siga dando esto y, como nos decía uno de nuestros expositores, los hábitos. Crear hábitos, y nos decía Gonzalo, eso empieza en casa. Recuerden la lectura de Escobar, donde nos hablaba la importancia del escenario escuela, familia y comunidad. Era eso, profe John y profe Laura. Gracias, profe. Bueno, tenemos participaciones en el chat de Geraldine Joana. Gracias por tu aporte. Dice, sí, muchas veces pensamos que es mejor dejar pasar este tipo de cosas por el bienestar propio. Hay otra moción que es de procedimiento, que si vamos a compartir la lista de asistencia. Entonces, para recordar el profe Germán que nos comparta la lista, me dijo la profe Angélica, porque yo no tengo ese link. Yo tampoco. Ya Y ubico, profesor. Estamos María. dejando al final para que no se nos vaya. Listo, sí, sí. no, exacto. Hasta el final la compartimos, pues en términos de también el evento, el respeto, pero además el deseo de aprender como práctica que estamos teniendo extraescolar de los contenidos digitales. Fíjense que es el momento de encontrar con sus tutores y tutoras, inclusive las voces, que a veces no nos las escuchamos, y las participaciones de sus compañeros de diferentes lugares de este país e incluso internacionales. Es un evento realmente muy interesante. Yo quería compartir que la ética, como bien lo dijo uno de los participantes, estudiantes, Gonzalo, evidentemente es algo que se va transformando a través de la historia. O sea, la ética la podemos ver a la luz de longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo y cómo va variando en las sociedades. Y como dice el profe Germán, se hace cultura y la cultura se hace individuo, se hace un sujeto. En este momento vemos cómo algunos factores del ecosistema nos están volcando a recobrar o a restablecer algo que de pronto en algunas antigüedades o en algunos procesos más bien tribales tenían armonizada el ser humano con el todo, con lo ecológico. Y en este momento nos estamos volcando a raíz de tanta problemática ambiental. Hay algunos sujetos que se movilizan, que es como la idea del profe Germán, un sujeto más político que busca estar en sintonía del cuidado y la preservación del medio ambiente. Y otros que de pronto todavía están en función de una ética en la proporción de que el ser humano está por encima de otro ser sintiente y viviente. Entonces es como ese desarrollo de la observación y ustedes, pues yo les devuelvo la pregunta, ¿qué sujetos están siendo ustedes como estudiantes en términos de esas prácticas con el medio ambiente? Como para que pues tengamos un poquito de horizonte a partir de esta ponencia. Y si no es más, el profe John, pues si tienes una participación o continuamos con la próxima ponencia, me dirás. Más participaciones. Pues yo dejaría una reflexión con respecto a la ponencia que acabamos de observar.
con respecto a medio ambiente, reciclaje y consumismo, porque el problema que tenemos en estos momentos es porque somos una, una especie, una raza consumidora al extremo, y eso es lo que nos tiene en estos momentos como nos tiene, si ustedes se dan cuenta, todos los problemas que hemos visto con el clima. Cosas, yo nunca pensé ver en noticias como lo que vi hoy, pueblos en Italia inundados y sacando gente muertos, cosas que solo se ven en Latinoamérica, ¿no? Y se están viendo en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa, y eso es debido a este cambio climático, y todo es debido a ese consumismo excesivo que tenemos. Entonces el llamado, es un llamado de atención y más que todo de conciencia es necesario todo lo que estamos consumiendo, es necesario comprar todo lo que estamos comprando. Pensemos qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, seguimos entonces con la otra ponencia. Tutor, disculpe. Dime. Bueno, mire, acerca de la ponencia que están hablando ahora, Sí, que es el medio ambiente, usted lo acaba de decir, somos personas que consumimos demasiado alimento. Por lo tanto, digamos que de una u otra manera nos estamos volviendo un poco flojos. ¿En qué sentido? En que ya no utilizamos tantos platos, sino que más que todo utilizamos puras cosas desechables. Lo desechable se bota. Esto causa que hay muchos materiales que no son, pueden ser reciclables, hay otros que duran miles y miles de años para poder descomponerse. Entonces, yo digo que las herramientas esenciales es como de pronto desaparecer todas todos estos plásticos para que la gente pues no consuma tanta cosa como que en plástico, sino que más bien sea algo que uno pueda nuevamente volver a reutilizar. También, por ejemplo, mira que nos dicen que eso de reciclaje como que ya está muy, dice uno acá como pasado de moda. Siento que más allá, ya que se están las tecnologías, hay muchos videos, de pronto que la gente cada vez dura horas y horas en un celular, pensaría que tal vez hacer aquellas publicaciones debidamente para que las personas nos concienticemos cada día para que botemos la basura donde debemos hacerlo. Y además de eso, por ejemplo, hoy me vi una imagen que decía, tenemos bolsillos en nuestras camisas, en nuestras mochilas, en nuestros pantalones. Tratemos de guardar esa bolsita de dulce en nuestros bolsillos. Esperemos a llegar a nuestra casa para poderla botar. Creo que es un excelente ejemplo para que muchos nos demos cuenta y sepamos valorar más este planeta, porque cada vez lo estamos destruyendo más. Y así como usted lo dice, ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? vale, muchas gracias, Valentina. María Irene levantó la mano. María Irene. Sí, buenas tardes. Dale, María Irene. Sí, con referente a lo que estaba diciendo la compañera, sí, sí, la parte de reciclaje, pues no se puede, sí podemos, sí tenemos que seguir haciendo el proceso de reciclaje, incluir las 3 R en los lugares, que es reciclar, utilizar y reciclar. Entonces, sí, no se puede olvidar de eso. Lo que sí es que debemos realizar más campañas de educación ambiental. Así como se le hace campaña a tantas cosas que aprendan por la televisión, se debe meter más fuerte en la televisión, pues la parte que tiene que ver con toda esta parte de reciclaje y todo esto. O buscar la forma de educar en los barrios, en las comunidades, pero sí, porque mira, hoy estamos viendo hoy día el supercalentamiento global. Yo vivo en la zona Caribe, soy de Santa Marta y acá ese calor está, pero tremendo. Entonces eso hace parte de nuestras acciones, porque todo está pasando por las malas acciones que nosotros hacemos al planeta y hoy día pues estamos sufriendo tanto nosotros como todos los animales que habitan acá en la Tierra. Entonces sí, debemos también incluir pues la economía circular. Tenemos que comenzar a tratar de hablar de economía circular, que todos los productos que no usemos pues vuelvan a ingresar al mercado, darle otro uso.
Entonces, es mi parte para la ponencia. Bueno, muchas gracias, María Irene. Muy buenos aportes. Crear conciencia, toca crear conciencia, no hay de otra. Bueno, ¿alguien más va a participar? En el chat que tenemos, ¿alguien va a participar? Bueno, seguimos entonces con la otra ponencia. La siguiente ponencia, la siguiente ponente es Ángela Camila Pérez Figueredo. El título es Calidad educativa con sentido del compromiso en el desarrollo social. Bueno, Está sin sonido, mi profe. Igualmente tiene un sonido bastante bajito. Entonces, nuevamente repito, voy a poner los subtítulos porque no, en mi propio computador no se escucha muy fuerte. Gracias, profe. Entonces, estimados estudiantes, atentos a los textos para poder seguir la ponencia. bueno. Preguntas, dudas con respecto o aportes a la ponencia que acabamos de observar. ¿Qué opinan ustedes de lo que acaba de exponer la anterior estudiante sobre la educación? La calidad de la educación, sobre todo la educación pública.
¿Qué opinión tienen ustedes, queridos estudiantes? Son estudiantes, recuerden que pues hubo problema porque nuestras estudiantes de pronto grabaron desde el celular y con muy bajito. Bajo volumen. Ella hablaba de la necesidad de una educación con calidad y todo se une a las anteriores ponencias, ¿verdad? Empezar por qué entendemos por calidad y qué nos vendieron en lo que respecta a la educación. Vemos como hoy en día el SENA, por ejemplo, está volviendo a contratar tutores campesinos, tutores indígenas que enseñen los oficios que se perdieron. Esos oficios como el del relojero, el del zapatero, que en un escenario de lo que nos hablaba la estudiante de economía circular, vuelven a tener importancia. Y todo está muy ligado esto a lo que hablaba Max Neal, de que ya no satisfacemos necesidades sino deseos. Yo deseo parecerme a, ay, yo quiero unos zapatos como le vi a, y no porque tú necesitaras los zapatos. Entonces, en esto de la calidad de educación, no es solo acceder a un título, no es solo acceder a una cadena formativa, sino también a mejorarnos como personas. Estanislao Zuleta, uno de nuestros filósofos reconocidos, decía que él en quinto primaria decidió no volver a la escuela porque la escuela le quitaba tiempo para estudiar y decidió estudiar por cuenta propia. Entonces, les hago la pregunta retórica, estimados estudiantes, ¿cuántos buscamos conocer los oficios de nuestros padres o cuántos buscamos leer sobre determinado tema sin que sean las lecturas de la unidad? Entonces, esto de la calidad de educación en el escenario de la ética se relaciona mucho con la ciudadanía, con esos oficios que ya no están, con esos oficios que buscan el reciclaje, con eso es decir, oiga, yo le voy a comprar a mi vecino, oiga, yo voy a referenciar a mi vecino. Antes todo eso es influencer, entre comillas, como nosotros nos estamos formando, pues ahora que decía uno de los expositores que todos somos influencers y todos somos periodistas. Cuando yo le doy calidad de educación a mi hijo, él no va a subir una foto que pueda denigrar a otro. Aun cuando ya la gente hoy hay un accidente y ya la necesidad del like hace que suba una foto y no sabe que con esa foto va a dañar a otra familia. Entonces, muchachos, la educación y una calidad de educación también tiene que ver con nuestra formación como persona. Ya ustedes saben lo de la inteligencia artificial y ya nosotros, nos puede decir la profe Laura, el profe John, que ya empezamos a recibir trabajos de inteligencia artificial. Pero exigimos calidad de la educación, títulos, mejoras, pero también quedamos nosotros para formarnos mejor. Entonces, ahí dejo para el diálogo. ¿Algún otro aporte de los estudiantes o pregunta? Sí, profe, en el chat hay unos comentarios muy interesantes, me va a permitir leerlos. Vale, O si lo quieren hacer las personas que lo escribieron. Está Mariela Beatriz Robles. Me parece un excelente enfoque el tomar a la educación como un derecho en el que todos debemos tener acceso. Desde este enfoque, ¿cuál es el rol de la ciudadanía para garantizar este derecho en medio de un sistema educativo con con graves problemas estructurales? Nos dice María Consuelo Blanco, excelente, espacios enriquecedores. Daniela Buitrago, una de las causas de la deserción estudiantil es el trabajo infantil, ya que hay muchos niños jóvenes que se ven en la obligación por diferentes situaciones a dejar sus estudios. Listo, hasta ahí con respecto al tema. Importante, creo que, bueno, si alguno de ustedes que acaban de escribir en el chat quieren participar ya con el micrófono. Me pareció interesante, mientras ellas se animan, que la estudiante que hizo su ponencia frente a la educación habló también de cuán importante es ver que no solo es escolarizado, ya dijo que todos y todas dentro de un sistema escolar o no escolar hay un proceso educativo.
en donde los actores, incluyendo los educandos, ¿no? Quienes se consideran que se están formando, hacen parte de la construcción incluso de esa política educativa. Eso no es tan evidente porque todavía la educación se posiciona algo tradicional, pero en este espacio de la UNAD es completamente una lógica autodirigida, donde todos facilitamos estos escenarios, pero ustedes, más allá, digamos, de una nota y demás, se están construyendo como seres humanos. Entonces es muy interesante. Las personas que están pidiendo a gritos la lista de asistencia, hemos dicho que al finalizar, para aprovechar justamente lo que está mencionando la ponente, enriquecer este espacio de conocimientos, interacción y formarnos entre todos y todas. Vale. Listo, pues hay una participación de Gonzalo Ríos. Tienes el micrófono, Gonzalo. Gracias, nuevamente yo. Muy bien, No, bien. es que en la última ponencia sí es interesante y la niña tiene razón, la compañera, donde hay bajos niveles de educación, la falta de ética es notable, ¿verdad? Y el trabajo de los que tenemos educación, de los que hemos podido avanzar, los que tenemos ese esfuerzo, es lograr permeabilizar esas zonas rurales las mismas urbanas donde no hay mucha educación y es permeabilizar eso de tal manera que vayamos inyectando la ética y venga, esto no es así, venga, hagámoslo así, hay una reunión, tal. Sí, entonces tenemos que poner el aporte de eso porque pues sí, ella tiene razón. En zonas donde no hay mucha educación es donde se ve, pues, digámoslo así, lo antisocial, los vicios, el robo, los niños desertores. Y a eso sumémosle que pues la economía y sí la ética está muy ligada a la política. Yo creo que pues no hace parte, pero está muy ligada, porque mire que esas leyes y todas esas normas, por decir el mínimo, ¿qué hogar vive con 2 hijos? La mamá, el papá y sus 2 hijos. ¿Qué hogar de esos vive con un mínimo? Aquí en Colombia no. O sea, viven, pero van a estar muy limitados. Es una calidad de vida muy mala. Entonces, ¿qué les toca hacer el papá y la mamá? Ir a trabajar los dos, ¿sí? En eso van a quedar los hijos solos. Y con tanta tecnología, los compañeritos que se creen superhéroes, entonces yo soy capaz y yo soy capaz. Entonces abren las puertas a todos los vicios, a lo que tienen ahí al lado, ¿sí? Y por lo tanto, pues nosotros los abandonamos como papás, los dejamos solitos y ahí está la falta de ética en esos lugares. Nuestra estudiante ponente se encuentra acá en la sala. Sí, nos llamamos a la estudiante ponente, qué pena. Pero no está. Bueno, Gilma, profe Gilma. Tiene la palabra. Gracias, Venus. Gracias. Sí, nuestra estudiante nos lleva a unas reflexiones también muy interesantes y una invitación muy especial a las y los estudiantes para que revisemos un poco de bibliografía, especialmente todos los aportes que nos trae Freire en torno a la educación bancaria. Muy interesante leerlo, conocer qué reflexiones nos trae frente a este tema educativo, no solo en aspectos de cobertura, sino también de calidad. Y precisamente el día de ayer tenía yo una conversación con un maestro que pertenece a la única institución educativa distrital de Bogotá, la última normal del sector oficial. Y como ustedes saben, o bueno, si no lo saben, pues lo aprenden acá, pues las normales tienen la misión de formar a estos futuros docentes, ¿cierto? Futuros y futuras docentes. Y resulta que el maestro me comentaba que hay un proceso para traer el bachillerato a través de la modalidad de internacionalización, ¿sí? Y desafortunadamente la comunidad educativa no ha logrado comprender lo que significa introducir en la escuela normal ese modelo, ¿sí? Y entonces muchas veces
digamos, nos dejamos llevar por todos estos discursos que nos suenan innovadores, que nos suenan atractivos, ¿sí? Pero no miramos el trasfondo que este tipo de elementos, de estrategias, de políticas incluso traen consigo. Entonces, como les decía en la primera, haciendo la participación a la primera ponencia, es necesario que tanto desde este curso, desde estos cursos de ética y ciudadanía, empecemos a realizar lecturas críticas de lo que nos acontece como mundo, de lo que nos acontece como sociedad, y por ello el llamado a seguir explorando, a seguir indagando todas estas fuentes que nos van a permitir ampliar nuestro conocimiento y ampliar esa mirada crítica. Gracias. Vale, profe, no, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Miramos Sí, en profe, el chat. nuevamente en el chat. Sí, eso ya lo estoy abriendo. Sí, habla Jacqueline. Dice, pero cabe mencionar que una de las mayores situaciones es la pobreza en los hogares, también por la falta de oportunidades en las zonas rurales, por la distancia de las instituciones y el Estado, no implementan proyectos de apoyo económico para las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, eso sí es, digamos que la distancia que hay entre la educación rural y la educación urbana es años luz. Y eso, digamos que va acrecentando esa desigualdad estructural que hemos venido viendo a través de no años, sino siglos en este país, ¿no? Elia dice, cuando hay niñas y jóvenes que no pueden asistir a la educación, hay un vacío muy importante en esta misma, en la educación, considerando que cada niño que no asiste a la escuela es un potente profesional en cualquier campo social y laboral. A mi juicio, dentro de la educación hay vacíos cuando el docente no hace bien su trabajo, sino que solo quiere cumplir un trámite. Y por último, la educación más que memoria debe promover el pensamiento crítico y las habilidades sociohumanísticas. Excelente reflexión, porque tomando en cuenta esto que acaba de decir o escribir Eliam, y tomando en cuenta lo que dijo el profe Germán hace un momento, el sistema educativo que, digamos, que impera en el mundo y que conocemos casi todos, viene, digamos, de la primera revolución industrial. ¿Por qué? Porque la primera revolución industrial se pasó, si ustedes estuvieron en clases de historia y se acuerdan más o menos qué fue lo que pasó, se pasó de la producción artesanal, de los artesanos que trabajaban cada uno, y era cada uno experto en hacer un tipo de trabajo, y era una persona que el zapatero hacía los mejores zapatos y él hacía solo los zapatos, el otro, el carpintero hacía sus trabajos en carpintería, y eran expertos en su oficio, pero como se dio la revolución industrial y la producción en línea, necesitaba no gente especialista en hacer un producto, sino en especializarse simplemente en realizar una tarea en una línea de producción. Entonces la educación también se implementó de la misma manera, sacar gente que entendiera que tenía que trabajar y que tenía que producir sin necesidad de preguntarse por qué y para quién estaban produciendo. Entonces se acabó, digamos, o se acabó, no, nunca se pensó en una educación que tuviera un pensamiento crítico. Y digamos que esa educación con pensamiento crítico y enfocada en que la gente supiera manejar todo lo que sabe manejar, está, digamos, para las élites. Y eso es lo que estamos viendo. Aquí en Latinoamérica sucede, y hablo de Colombia, la educación de los colegios privados de las élites es muy diferente a la educación de los colegios públicos. Yo alcancé a estar en un colegio público, después entré a un colegio privado, dicté clases en un colegio privado de la élite y después dicté en un colegio de clase media. Digamos que la educación cambia totalmente, totalmente. Entonces, toda la educación está enfocada, digamos, hacia las clases, y en las clases, digamos que hay una educación que está enfocada hacia que ustedes simplemente entiendan que lo que van a hacer es a producir, y la educación enfocada hacia las élites está, digamos, dirigida a que ellos son los que van a mandar, van a hacer las leyes y van a gobernar el país. Entonces, el llamado también que les hago a los estudiantes es
y reafirmando lo que dijo el profe Germán, no solamente cumplir por cumplir, sino aprovechen digamos, lo que uno los consejos y lo que uno les está, digamos, realimentando en sus trabajos, en todo lo que uno intenta explicarles y ayudarles a ustedes en su quehacer estudiantil, ¿no? Aprovechenlos. Que nosotros queremos que ustedes, digamos, vean y aprendan y entiendan mucho más allá y que sean críticos de la situación que tiene este país en cuanto a la educación. Entonces aprovechen y no solo estar pendiente de que cuánto me saqué y por qué no saqué más nota y ese tipo de cosas, sino no tanto la nota, sino explótenos, pero de la mejor manera. Pregúntenos si tienen dudas, búsquennos para saber, para entender. Bueno, muchachos. Bueno, profe, no sé si hay alguien más que vaya a participar. Sí, profe, tenemos una solicitud de una exposición de unas diapositivas en las que justamente articulando con la calidad educativa, pues en este encuentro nacional se hizo la recopilación de unas participaciones del estudiantado y con relación al tema. Entonces, pues igual invitamos a seguir escribiendo en el chat, pero en orden de importancia, digamos, también de procedimiento y de tiempos, pues me permitiría entonces continuar con estas diapositivas y vamos recopilando entonces participaciones en la medida que las expongo allí en el chat para posteriormente entonces retomarlas. ¿Sí les parece? Teniendo en cuenta que aún nos quedan otros 2 videos, entonces 3 videos, más estas diapositivas. Adelante, profe. Los ponemos. Gracias. Entonces, acá unas de las reflexiones que ya han partido, digamos, han surgido a partir de las ponencias que enviaron, tiene que ver con algunos autores. La ética implica tomar distancia de nuestro quehacer cotidiano y pensar sobre él, doblar la mirada, considerar nuevas perspectivas. Entonces, bueno, vemos cómo es de consecuente lo que está ocurriendo en justamente las participaciones del estudiantado y de los profesores, cómo es que la ética implica también una transformación de la mirada, de ese lugar del estudiante, de ese lugar del docente, incluso de las entidades, ¿no?, que proponen la educación. Es una sociedad tan cambiante como en una sociedad tan cambiante como la que tenemos hoy en día, hay un hecho que resulta entre las comunidades sociales un valor distintivo entre aquellas personas que buscan cumplir un proyecto de vida, el compromiso. La deontología, no sé si todos tenemos claro un poco este concepto, pero tiene que ver con ese marco ético de cada profesión. Fíjense que cada uno desde su profesión, ya sea ambiental, de las ciencias sociales, humanas, las ingenierías, que a veces pensamos que no tienen un marco ético, pues sí lo tiene y se llama deontología. Ayuda a garantizar que los profesionales tomen decisiones justas, equitativas y responsables, que estén basadas en valores éticos y principios fundamentales. De Palacios, 2023. Todas estas éticas surgidas de la desagregación de la ética general tienen en común la exigencia del reconocimiento y el respeto de los derechos. Entonces, cuando una sociedad empieza a tambalear en términos de sus principios, de los valores morales, de los referentes para construir un carácter, que es como lo que nos aporta Adela Cortina, pues vemos que tenemos un marco universal también, que son los derechos humanos. Y ahí hay como unos modelos de sociedad, como decía el profe John Jairo, que se van a encontrar. Y eso evidentemente a nivel macro, porque tenemos nivel macro estructural y también el nivel de las personas individuales, del sujeto, que están mirando hacia dónde caminar y construir este planeta y el cotidiano. Entonces, los derechos humanos normalmente se actualizan y han surgido en situaciones críticas. Entonces, la ética es algo que siempre va a estar dentro del ser humano. Es una fortaleza que tenemos, incluso inmersos en unas tecnologías, una cuarta revolución industrial.
Para que toda la sociedad tenga un buen manejo de la ética, debemos partir de cómo cuidar los niños, y ya ustedes mismos los han mencionado, ¿no? Al tener la condición de ser ciudadanos, entendemos que tenemos una serie de derechos y deberes que nos abarcan a todos, dejándonos en una situación de igualdad. Esto lo dijo González 2023, y tengo entendido que estas son las ponencias de ustedes mismos, así que sus apellidos están allí como autores en este evento. Y muy bien, eso hace retomar que somos productores también teóricos e intelectuales y de principios de nuevos valores en la sociedad. Felicitaciones a quienes se arriesgaron a hacer estas ponencias porque ya están dejando aquí su huella. La ética en el ejercicio de la ciudadanía es un tema fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Rosero 2023. Si alguno de ustedes está aquí y lee su frase, pues por favor participe y nos cuenta cómo llegó a esta reflexión. Se debe tener claro que la ética en los derechos humanos tiene un papel fundamental, ya que es esta la que conlleva tener una sociedad en sana convivencia, lo dijo Aponte también de este año. Para tener un buen comportamiento debemos fomentar la sensibilidad de la gente que nos rodea, entender la realidad y aprenderla a valorar. Rocha 2023. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es tarea de todos. Ortiz 2023. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella. Córdoba 2023. Educar en principios y valores desde el hogar es generador del verdadero cambio. Urrego 2023. Y aquí están las personas que se arriesgaron a ser ponentes y que queríamos pues darle reconocimiento. Me parece importante en términos de género que hay mujeres también aquí, han habido éticas feministas también que han sido importante eh, fortalecer, incluso ya se habla de una cuarta revolución feminista, también en una cuarta ciclo, digamos, en donde ha sido importante poner en equidad también las voces en las academias y en las direcciones de departamentos, en los liderazgos distintos de las organizaciones. Entonces, qué bien, y también a los jóvenes, a los hombres que participaron por compartir sus reflexiones en este evento. Entonces, de eso se trataban estas diapositivas. Espera, aquí hay otras. Y si algunos están acá, pues gracias por compartir estos saberes, por arriesgarse a hacer algo diferente. Es una educación, como lo dice la profe Gilma, activa. Vemos como en nuestra sociedad, aunque no salgamos en los medios más comerciales, pero sí estamos haciendo también circulación en este ciberespacio, en este evento. ¿Listo? Entonces, bueno, esta era como parte de lo que faltaba hacer hoy. Y seguiríamos entonces con otras dos ponencias de Ingrid Vargas, justamente los derechos humanos durante el sexismo, teniendo en cuenta estas ciclos del feminismo, pues seguramente tenga algo que ver. A ver, aquí está. Mi profe se está escuchando, yo no estoy escuchando. No, es que también lo tiene muy bajito y por eso puse subtítulos. Definitivamente no tienen buen sonido. Voy a compartir si quieres mi pantalla, a ver si de pronto suena mejor desde mi equipo y solucionamos ese inconveniente. Gracias. Dale, entonces deja de compartirla, por favor. Listo.
¿Me confirmas, profe, si escuchas? Giovanni Vargas Salamanca, vengo Sí, del se escucha programa de bien. Ingeniería Industrial Entonces, de la repito. Buenos días, mi nombre es Ingrid Giovanni Vargas Salamanca, vengo del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAD. En este momento vengo a presentar el tema de los derechos humanos, qué es la importancia, qué son, para qué sirven. En este caso, todos los seres humanos tienen derechos humanos, ya que la idea de los derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quién somos, de dónde vengamos, de dónde nacimos, también podamos disfrutar nuestra libertad y los derechos. En esto no se pueden quitar nuestros derechos, ya que son universales. Esta declaración principal de todos los seres humanos nacen los libres e iguales de una dignidad y derechos, como pueden ser derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a tener un empleo, a estudiar. Estos son muy importantes. También como tener un respeto hacia nuestro sexo. En este caso, ya mirando esto, se considera que la libertad y la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento a la dignidad. En esto los derechos son iguales, tanto con todos los miembros de la familia humana. Esto también es considerado como el desconocimiento de menosprecio. Los derechos humanos han originado actos de barbaridad, ya que para la conciencia de la humanidad y que han preclarado como la aspiración elevada del hombre, ya que advierten como el mundo de los seres humanos librados del temor, también como de la miseria, y disfrutan como la libertad de palabra. En esto puede que la libre creencia que consideramos que esencial de los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, ya que la ONU nos protege en los derechos, pero cada país tiene su declaración, su política de los derechos humanos, y la ONU no puede hacer nada contra eso. Ya que también los primeros que en siglos pasados colocaron los derechos humanos fue Francia, dando con la civilización, con el voto y la justicia. También estos se han protegido con el régimen de los derechos del hombre, ya que no se han compelido al supremo recurso de la tiranía o de la opresión. Esto se considera también esencia promovedora, ya que el desarrollo es relacionado con amistosas entre las naciones, como anteriormente les estaba explicando. Consideran con los pueblos de las naciones que han reafirmado que en cartas con su fe de los derechos fundamentales al hombre como tanto para la mujer. ¿Listo? Ya en esto podemos revisar que algunos de los derechos humanos pueden ser: todos los seres humanos nacen libres e iguales de la dignidad y derechos, dotados como esta razón de conciencia, deben comportarse frente a uno al otro, deben tener respeto contra esto. Porque algunos grupos, o especialmente la defensa de los derechos humanos, no significa que tienen algunos derechos que otros. Bueno, no, algunos grupos, como los gitanos, los europeos, los de la India, han sufrido discriminación desde hace mucho tiempo de nuestra sociedad, y es por eso que necesitan especiales
que los permitan acceder en normas generales y materias humanas como la igualdad. Alguna gente los discriminamos desde hace muchos tiempos atrás o años atrás. Se discriminan la gente como más que todos los de la India, que por su color de piel, que como son, que su religión, discriminan esa parte de la sociedad y pues no los tratan igual. Alguna gente pueden ver los estereotipos como el odio y también son obstáculos que significan de la serie farsa limitarse como anunciar en general los derechos aplicativos a ellos, que esto sea suficiente para garantizar la igualdad. Entonces a esto me refiero que a pesar de que sean de otro país, a pesar de su religión, a pesar de todo, hay que tratarlos igual porque ellos también tienen derechos humanos de ser como son, ¿sí? En este momento, ¿qué se ocupa los derechos humanos? Todos necesitamos de hacerlo, ya que existen legislaciones a nivel nacional como internacional que imponen estrictos sobre cómo lo que gobiernan puede, que con sus ciudadanos, pero que si violan las normas internacionales, como los gobiernos que pueden seguir. Listo, profe Laura. ¿Ya, profe? Listo. Entonces, Bueno, preguntas, participaciones. Aquí en el chat no hay nada, no. No. continuaríamos con la última ponencia, que es la ética y la educación a partir de la nueva sociedad. Son unas diapositivas realizadas por Andreina Lorena. No sé si está en este momento. Mi profe Laura, también vamos a publicar el enlace de asistencia. Listo. Creo que ya estaba rotando, de hecho. Sí. Sí. Gracias. Algún Sí. otro compañero emprendedor lo publicó. Me gustaría saber si alguno, porque si tiene volumen, al parecer entonces es más bien de este lado la situación. Si alguno de ustedes puede presentar la última y ya les envío el enlace. Yo, profe, pero la última es la de la estudiante Andreina Lorena Osorio. Sí. Sí, porque ya presentamos el resto y las Perfecto. diapositivas. Esa es una ponencia sincrónica, entonces tendríamos que preguntar si en este momento está la estudiante en sala. Ah, perfecto. Está Andreina Hola, Lorena. buenas tardes. Hola. Señora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida entonces. ¿Tú compartes Muy pantalla? Pues recientemente se la había enviado a un profesor, no sé si, pues la verdad se me dificulta un poco, por lo que Yo no la tengo el comparto. archivo. Ah, bueno, pero solamente no tiene volumen, entonces yo la puedo compartir, no hay problema. Bueno, dale, perfecto. Ah, bueno, pues profe, si quieres, dale, ya que estás ahí. Listo, Andreina, cuando quieras. Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andreina Osorio Ramírez. Me encuentro desde la ciudad de Pitalito, Huila. El día de hoy les vengo a hablar sobre la ética y la educación a partir de la nueva sociedad. Mi objetivo era identificar el problema de cómo a partir de los sucesos que se han presentado después del siglo XX en adelante, se han ido creando unos pensamientos diferentes. De igual forma, se ha identificado cómo en las escuelas de primaria, secundaria o hasta en las universidades se han ido eliminando temas tan importantes como lo son las humanidades y las artes, siendo esto una gran problemática hacia el futuro. La siguiente, gracias. Para el desarrollo de esta ponencia y la investigación, escogí a la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, la cual ha hecho grandes aportes en revistas, artículos hacia la educación. Una de ellas ha sido cómo las sociedades democráticas enseñan
y han estado creando en los estudiantes unos pensamientos que no beneficiarían. Como un ejemplo, aunque logré identificar, digámoslo así, si ellos dicen el aborto es algo bueno, no va a causar ninguna problemática en la salud ni nada, si se enseña desde la escuela, esto va en el estudiante creando ese entorno que es algo bueno, ya que no va a llegar a suceder algo malo de pronto, tal vez en su organismo o hasta en su pensamiento lógico. Proponer con esta problemática posibles soluciones, donde los maestros identifiquen el mejor mecanismo para la enseñanza hacia los estudiantes, teniendo en cuenta que no todos aprenden de la misma forma, que unos aprenden leyendo, otros en la práctica, entonces identificar eso. Además de reforzar los principios éticos, logrando que el estudiante desarrolle un pensamiento lógico y además de eso, una capacidad de lograr ser buen humano y amar a las demás personas. Para dar finalidad, encontré una frase de Martha Nussbaum, la cual dice: la educación debe ser un medio para desarrollar la capacidad humana y no simplemente la transmisión de información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andreina. Bueno, jóvenes, preguntas, dudas a los asistentes. En el chat, no. De mi parte, disculpe. Vale, Valentina, dale. Bueno, de mi parte, pues, bastante completo y comprensivo lo que nuestra compañera dice. Me gustó esa frase porque la verdad es que a veces como, ya que nos estamos preparando para muchas carreras, para muchas profesiones, incluida la docencia, creo que debemos más que todo llevar las cosas a la práctica, que la teoría es fundamental, pero creo que la práctica es la que nos ayuda a comprender esas necesidades que tienen nuestros estudiantes y así lograr lo que se desea, unos buenos resultados en sus aprendizajes. Por eso es que es mejor como, sí, llevar a la práctica que dar información, porque eso a veces como que de pronto se fastidian los niños y no causa como que esa impresión o esos resultados que esperamos por no llevarlo a la práctica o ser dinámicos con nuestros estudiantes. Pero muy clara la participación y su aporte. Bueno, muchas gracias, Valentina. ¿Algún otro estudiante que quiera participar, complementar, preguntar? Bueno, usuario desconocido. Bueno, disculpe, mi nombre es de Clarestido y a Córdoba. Vale. Concuerdo con la temática de que si uno, por lo menos yo que estoy aspirando a ser próximo licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, que siempre los conocimientos que vemos en un marco teórico, en el aprendizaje pues que tenemos, debemos siempre tratar de llevarlo pues a la práctica de una manera que se pueda, que la información que se dé se pueda utilizar de buena manera. O sea, las personas que reciben la información la puedan utilizar de buena manera, enlazándolas incluso en sus vidas para que lentamente puedan llegar a obtener conocimientos sobre el tema que se está tratando en el momento. Porque muchas veces, como dice la compañera, quiere dar demasiada información sin
sin hacer una breve pausa para ver si el estudiante está adquiriendo los conocimientos o no los está adquiriendo de manera que los pueda usar en su vida cotidiana. Era eso lo que quería aportar. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? De los profes, ¿alguien quiere complementar? O ya cerramos este encuentro el día de hoy. Profe John Jairo. Vale, profe Germán. Para recordarle a los estimados estudiantes que por favor accedan al Padlet que les compartimos. Ahí les preguntan en qué lugar están para que él los ubique, y después en la parte de abajo derecha del Padlet hay un más y ahí pueden darle clic para compartir sus percepciones en el evento, que para nosotros es muy importante para hacer la evaluación del mismo. Vale, profe. Bueno. Bueno. Es que este estudiante dejó la mano levantada. Bueno, ¿alguien más va a participar nomás? ¿Nadie más? Profe Laura, palabras de cierre. Profe, creo que hay alguna participación aquí. Dice Manuela González Molinari. En la educación siempre se debe educar a través del conocimiento, fomentando el pensamiento crítico, analítico, enseñándoles y forzando sus habilidades, a hacer que el estudiante sienta que la información tiene relación con su ambiente. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Escuchamos, yo creo que en equidad de condiciones, voces de todas las edades, de todos los géneros, de todos los roles, docentes, estudiantes, y de eso se tratan estos espacios de formación, por fuera de las aulas, de pronto del Moodle, y encontrarnos en este escenario, pues también virtual, pero con voz propia y sincrónica. Entonces, pues nada, lo mismo, reitero que escriban en el Padlet, es un mapa que van a ver, y pues allí entonces estarán sus voces también por escrito, sus letras. Pero creo que también pueden grabar su voz y pueden hacer videos en los Padlet. Entonces, como lo deseen hacer. Bueno, profe Laura, muchas gracias. A los estudiantes que participaron en el encuentro, muchísimas gracias por sus aportes, por lanzarse al ruedo, pues, de participar y presentar una ponencia. Muy buenos aportes, y eso los va preparando para exponer sus ideas mucho más adelante, y quitan el miedo a presentarse en público. Gracias a la profe Ruth, profe Angélica, profe Laura, y a la escuela, pues, por permitir este espacio de interacción y de intercambio de ideas entre estudiantes y docentes y tutores. Y este espacio para dar a conocer también lo que piensa y lo que trabaja cada uno desde este curso de ética y ciudadanía. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. No olviden, entonces, como dijo el profe Germán, que se retiró, no lo veo aquí. Muchas gracias al profe Germán también, que por favor diligenciar el Padlet, muy importante para nosotros, y diligenciar la asistencia, por favor. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana y muy buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz fin de semana para todos.